los jamones gallegos y andaluces y el que las hortalizas empiecen a cultivarse como es debido, a pesar de no hallarse muy aclimatadas a nuestras mesas. Asegura que el arroz en ningún país se prepara como aquí y que en Francia sabe aguachirle. Nuestros embutidos son muy superiores a los extranjeros. Y dice, es una cocina de sabores fuertes y claros, sin ambigüedad de salsas y aderezos, perfecta adaptación al clima, del clima al hombre y a su trabajo y a su higiene, con una tendencia vegetariana debida quizás a ideas religiosas y al calor. Hace ver la huella de la historia en los dulces granadinos con adornos en azúcar que reproducen los frisos de la Alhambra o en panes y quesos con la hechura votiva de los que se ofrecían a las deidades libidinosas de Fenicia o Cartago. Defiende la obligación de conservar aquello que diferencia a cada nación y que forma parte de su modo de ser peculiar. Por eso, dice, la base de nuestra cocina tiene que reincidir en lo español. Esta idea hace que en el siguiente tomo que publique, dedicado a la cocina moderna, adapte algunos guisos franceses a nuestro gusto. Para comprobar personalmente lo que escribía, doña Emilia aclara que probó, y además se nos podemos creer por las fotografías, que probó cada uno de los cientos de recetas y desechó bastantes, unas por el sentido común y otras por la gramática. En su defensa del idioma nacional mantiene que el lenguaje debe de ser castellano castizo, aunque luego sus menús, como hemos visto, los que sirven en su casa estaban todos en francés. Pero ella dice que los menús deben de estar en castellano castizo porque, cito, va cundiendo una especie de algarabía o jerigonza insufrible, de la cual son muestras las minutas de fondas y banquetes. Líbrenos Dios de la lengua franca, semejante a la que se usa en la Liorna. Lo más femenino del libro, según ella, de su recetario, es la recomendación con que terminó el prólogo, que hoy nos parece más clasista que femenina. Dice, si las señoras quieren guisar ellas, procuren que la cebolla y el ajo, y es el final del prólogo, los manipule la cocinera. Es su oficio y nada tiene de deshonroso el manejar esos bulbos de penetrante aroma, pero sería muy cruel que las señoras conservasen entre una sortija de rubíes y la manga calada de una blusa un traidor y avillanado rastro cebollero. Y de nuevo acude a la ayuda de los criados, otra vez al reproducir en el segundo tomo de la cocina moderna una receta cedida por Martínez de la Riva con el nombre de Nirvana, y que es una macedonia a la que al servir se añadían 2 o 3 gotas de Marie Brizard, el anís, algo que aproxima a los comensales, cuando se toman el Marie Brizard, claro, al estado que da título al plato, al Nirvana. Advierte entonces que debe servirlas el mozo del comedor, cito, porque no sería apropiado ni siquiera por un instante que una señora padeciese la ráfaga de una convulsión histérica. Muchos escritores y políticos contribuyeron con recetas a este libro, Galdós, Ortega Munilla, tratadistas culinarios como Melquiades Brizuela, Domenech, etc. Resulta interesante la recopilación de platos de los aldeanos de Galicia, como el pote, compuesto de habas, berzas y patatas, que los convierte en vegetarianos a la fuerza, nos dice, y que la mayoría lo come medio crudo, acompañado de un mendrugo de pan de maíz. Dentro del capítulo de los potajes se incluye el burete o bodrio y aprovecha para atacar al deficientísimo, dice diccionario, acordémonos de sus apetencias de entrar como académica y el rechazo por los académicos, ataca el deficientísimo diccionario de la academia, que no incluye la primera acepción, la de burete, en su diccionario. Incorpora algunas recetas literarias, como los huevos a la hugonota, de que habla Tomás de Iriarte en sus fábulas literarias, o el bacalao a la Carmen Sánchez, receta que pertenece, dice, a Benito Pérez Galdós. Hay títulos divertidos como sardinas endiabladas, porque llevan guindillas, o pulpo zurrado, según Rosa la pescadora, porque se bate mejor, nos dice, dándole una zurra fenomenal, o los caracoles ayunados con 8 días a dieta para que no causen cólicos. Vemos que en el tomo de cocina moderna ya aparece lo que hoy usan los grandes cocineros, como es la incorporación de flores, concretamente violetas, a las ensaladas, o sobre las lechugas blancas el polvo de iris, que tiene un gusto muy fino, nos dice. Y pasamos ya a Carmen de Burgos, que saben que fue una escritora almeriense que marchó a Madrid después de separarse de su marido con su hija, que fue la primera cronista de guerra, la primera redactora de un periódico como El Heraldo, socialista, con carné, quiero decir socialista, no de idea solo, sino de carné político,
y que fue una de las mujeres más avanzadas de su época. La contribución de Carmen de Burgos al mundo de la gastronomía tuvo, junto a la publicación de recetarios de cocina, un aspecto didáctico dada su condición de profesora. Hasta ahora, la única noticia de ella en relación con la cocina la teníamos a través del malintencionado comentario de su colega Cansino Sassens, que por cierto iba todos los días a su casa a comer, que la retrató en sus memorias haciendo la tortilla de patata mientras a la vez dictaba el artículo diario que tenía que mandar a la prensa. Y es de destacar cómo hasta en los trabajos actuales más rigurosos, esto es importante creo, se omite esta faceta de su trabajo como si fuera algo que desmereciera la obra literaria, cuando ella, igual que Pardo Bazán, nunca pensó que fuera incompatible, demostrando ir más allá a no renunciar a lo que consideraban un placer. El año 1913, el Duende de la Colegiata, seudónimo de un periodista, antes de su viaje a París, del viaje a París de Carmen, donde va a pronunciar, y a Buenos Aires, donde va a pronunciar 10 conferencias, le hace una entrevista que publica en Nuevo Mundo. En ella, Carmen mantiene que a las mujeres españolas no se las educa para el ejercicio de sus derechos y al no estar preparadas no pueden defenderlos, algo que ella haría en caso de llegar al Congreso, en su condición de socialista. Y descubre cómo ya lo primero que ganó con la escritura se relacionaba con la alimentación, porque fueron 2 pollos que le regaló el sacristán de su pueblo por unas quintillas para su novia. Confiesa que la única autora a la que considera escritora de verdad es Pardo Bazán y muestra su desacuerdo con el plan de enseñanza de la Normal que califica de absurdo. Su defensa de la cocina española surge a veces de forma espontánea ante comentarios que lee en los periódicos. En su libro Al balcón responde a lo dicho en un diario francés sobre el regreso de su embajador para curarse del estómago, dice en el diario, echado a perder por las salsas y comidas españolas. Su juicio es un anticipo de las polémicas actuales entre lo natural y lo artificial en la alimentación, y así, tras aclarar que la cocina española es verídica, sin encubrimientos, sin mencionar al país vecino, le ataca con el siguiente argumento. Las carnes, en España, no están ocultas en picadillos y grasas para presentar un frac raído y máscara de cartón.